En primer lugar, tendríamos nosotros que referirnos a lo que es el interés superior del niño. Cuando hablamos del interés superior del niño, estamos nosotros haciendo referencia a lo que es la Convención sobre los Derechos del Niño en su artículo 3º, a lo que dice en el título preliminar el artículo 9º del Código de Niños y Adolescentes, a lo que es la Ley 30.466, y ahora cuando hablamos de niños en desprotección familiar, pues tenemos que hablar de lo que se conoce como el ámbito tutelar del Estado, que está pues definido, regulado en el decreto legislativo 1297 y su respectivo reglamento. En primer lugar, cuando hablamos del interés superior del niño, entonces, en el ámbito tutelar, debemos entender, partir de lo que es la naturaleza jurídica del interés superior. Es un derecho sustancial, es un principio de interpretación y finalmente es una norma de procedimiento. Cuando aludimos a norma de procedimiento, estamos en claros que el interés superior siempre debe ser motivado en su aplicación. Esto en aras de lo que nos dice, pues, el reglamento de la 30466, que tenemos que nosotros hoy en día considerar que el interés superior del niño, también como lo dice el Tribunal Constitucional, no tiene un carácter enunciativo. O sea, el interés superior del niño no basta con nominarlo, mencionarlo en una resolución, sino que tiene que motivarse en su aplicación. Tiene que la autoridad decir por qué su decisión se ajusta a lo que necesita el niño o adolescente. En esa medida, entonces, hemos visto en realidad que cuando hablamos de la norma del interés superior del niño como una norma de procedimiento, tendríamos que entenderlo también entonces como finalmente una regla de ponderación. O sea, es necesario no considerar que hay que ponderar derechos al momento de aplicar el interés superior del niño. Y esto es claramente establecido cuando nos referimos a los niños en desprotección familiar y la intervención de tutela del Estado. Eso es en principio. Otra cuestión también importante es que a la luz del interés superior del niño, la protección tiene que ver con brindar protección al niño, pero que toda estrategia esté direccionada en garantizar su desarrollo integral. Yo partiría justamente para ustedes de repente de hacerles una pregunta, ¿ve? Para que la conteste cada quien desde su ámbito, ¿no? ¿Puede haber protección y no resguardo del interés superior? Pues hemos nosotros tenido sí experiencias en las cuales cuando ha predominado llevar a niños a instituciones y dejarlos en estas instituciones sin revisar la decisión originaria que determinó esto, pues podemos encontrarnos con niños que se encuentran innecesariamente, pues en una medida de protección albergados por el Estado. Y el tener a niños mucho tiempo en instituciones del Estado termina afectando en lo que es su desarrollo integral. Entonces, las medidas de protección, y es una cosa en la cual yo quisiera en realidad partir primero como premisa, las medidas de protección restringen el ejercicio de derechos. Ustedes me dirían válidamente, pero ¿cómo es esto? O sea, ¿cómo estamos hablando de protección y estamos aludiendo a restricción de derechos? Pues sí, porque una medida de protección implica pues una intervención del Estado en la vida familiar, ¿no? En la autoridad parental, en la vida privada del niño. O sea, implica finalmente una intervención del Estado, que puede significar de manera extrema llevarlo a una institución estatal, como un albergue, de esos albergues de INAVIF, o de propiamente pues de la beneficencia pública, como ese conocido puericultorio Pérez Ananíbar. En aras de esto, entonces, entendemos que la protección siempre tiene que, toda estrategia de protección debe estar direccionada a garantizar el desarrollo integral del mismo. Vamos a ver de qué manera más adelante. Entonces, se entiende, ¿no?, que primero el niño tiene el derecho a vivir, crecer y desarrollarse en su familia, artículo 8º del Código de Niños y Adolescentes. El niño, pues, tiene el derecho ser separado de sus padres, artículo 9º de la Convención sobre los Derechos del Niño.
pero habrá situaciones excepcionales que podrían justamente justificar esta intervención del Estado y buscar para ellos, en principio, un entorno familiar alternativo. Podría ser pues una familia sustituta o en todo caso pues llevarlo a una institución del Estado. Entonces, por ello es que la orientación de la normativa en el interés superior se sustenta en la necesidad de que se respeten primero los vínculos familiares. O sea, que el niño tenga la oportunidad primera de vivir en su entorno familiar. Vamos a encontrar muchas veces con padres que tienen carencia en competencias parentales para criar a sus hijos, o vamos a encontrarnos muchas veces con padres que de repente tienen cierto trato negligente, pero ahí corresponde el accionar del Estado para el fortalecimiento de las familias para que éstas asuman su rol. Entonces, tener en claro que se favorece el apoyo a la familia de origen para que ésta pues asuma primero este rol de resguardo, de protección del niño. En ningún caso, pues también sabemos que en aras del interés superior del niño podemos hablar nosotros de disminuir, restringir derechos en los niños y adolescentes de manera injustificada, porque sí es posible en aras de esa institución restringir en el ejercicio de derechos de los niños, como por ejemplo su derecho a vivir con su familia de origen, a vivir en su entorno familiar. ¿Qué pasa si nos encontramos con un entorno familiar no protector? Entonces es necesario retirar al niño. Ahí estamos nosotros en aras del interés superior del niño, priorizando que este niño permanezca en una institución estatal porque estamos resguardando derechos fundamentales para ellos que no se está dando en su entorno familiar. Esto podría tener lugar, por ejemplo, en atentados contra la integridad. ¿Qué pasa cuando un niño es víctima de maltrato y pues lamentablemente el entorno donde proviene no es un entorno protector? Entonces se justifica retirar al niño de su familia, ¿no? Y llevarlo a otro entorno familiar, en lo posible a una familia sustituta, que se llama para nosotros acogimiento familiar. Pero ¿por qué estamos haciendo esto? ¿Por qué estamos limitando el derecho del niño a su familia? ¿Por qué estamos limitando el contacto del niño con sus padres de manera continua? Porque estamos relevando, al momento de ponderar, estamos relevando el derecho a la integridad de este, al punto de sacrificar su derecho a su propio entorno familiar. Por eso es lo que he dicho aquí, dice, cuando exista conflicto entre interés superior del niño y otros intereses o derechos, la autoridad competente analiza y pondera los derechos de todos los interesados, teniendo en cuenta que el derecho del niño ni adolescente a que su interés superior es una consideración primordial. Claro, cuando nosotros retiramos a un niño de su familia para llevarlo a una institución del Estado, estamos limitando también derechos en terceros, en sus padres. Sus padres, pues, en principio, tienen pues lo que es la tenencia, ¿no es cierto? La patria potestad y el ejercicio de la tenencia. Lo que estamos haciendo es limitando la autoridad parental, limitando la autonomía familiar. ¿Para qué? Para hacernos cargo del niño. Entonces, estamos nosotros viendo que hay otros derechos, otros intereses también que finalmente se busca evaluar en su ejercicio, pero siempre priorizando lo más conveniente para el niño, que su interés superior sea una consideración primordial. Entonces, el ámbito de tutela del Estado a la luz de la doctrina de la protección integral. En principio, vemos nosotros que según la normativa actualizada, ya no aludimos a los niños en estado de abandono. Esta categoría del niño en estado de abandono nos acompañó en los códigos de niños y adolescentes desde 1992 hasta la entrada en vigencia propiamente de este decreto legislativo 1297, y ahora pues nosotros no hablamos o aludimos a niños en estado de abandono, sino estamos refiriéndonos a niños o adolescentes en desprotección familiar. ¿Esto por qué? Porque Elinor Bissig, ¿no?, una argentina que escribía sobre el tema, una jurista, nos hizo notar que el abandono refiere normalmente a nosotros, pues, deshacernos de cosas que no nos sirven. O sea, un niño no puede ser abandonado como lo es de repente abandonado un mueble que no nos es útil en la calle. No, el término abandono en sí tenía una connotación bastante también peyorativa,
¿no? Y por eso fue importante considerar más bien niños en desprotección familiar. Otra cuestión, pues, fundamental es el tema de que a la luz de esta normativa, el juez siempre tendrá restringida su intervención en aras de su discrecionalidad. O sea, el juez actúa, ¿no? Obviamente, bajo ciertos parámetros y presupuestos que justifiquen su intervención en el ámbito familiar. No se trata aquí de que el juez siempre actuará en beneficio del niño, porque podrán haber también excesos al momento de la intervención. Por ello es que la normativa trata de ser clara en cuáles podrían ser los supuestos para que se amerite una intervención del Estado a través de la autoridad judicial que pueda tomar medidas extremas como llevar a un niño a una institución del Estado o propiamente determinar la pérdida de la patria potestad. Entonces está clarísimo que es necesario probar el estado de desprotección familiar para afectar la patria potestad, que la institucionalización en albergues del Estado o en albergues privados, ¿no? Tiene que ser siempre concebida como la medida extrema o de última ratio por el nivel de afectación de los niños y adolescentes al momento de llevarlos a albergues. Yo recuerdo haber participado en algún momento en un estudio que se hizo en Arequipa de un albergue llamado Casa Verde, que era un albergue privado. Y era muy interesante porque este albergue se hacía cargo de niños que habían sido víctimas de violencia sexual en su entorno familiar. Y cuando uno dialogaba con estos niños, uno descubría que los niños querían volver a su familia. O sea, a pesar de lo que había sido esta situación de afectación de su derecho fundamental a su integridad sexual, estos niños querían retornar a su familia. Porque el albergue nunca podrá, por más esfuerzo que haya de personal, suplir toda la necesidad de afecto, de atención personal que requieren los niños y adolescentes, pues desde temprana edad. Otra cuestión también fundamental es el tema de que la situación de pobreza, y es una cuestión que se nos viene repitiendo en la normativa, desde que entró en vigencia la Convención sobre los Derechos del Niño y la doctrina de la protección integral, es que la situación de pobreza no justifica una intervención del Estado declarando al niño en desprotección familiar. O sea, la situación de pobreza no es una situación que ameritaría descalificar a la familia para declarar a este niño en desprotección familiar, sino más bien la situación de pobreza detectada y una situación de pobreza que puede estar mellando derechos en los niños, ¿no? O creando un entorno familiar de estrés, ¿no? Pues esta situación tiene que ser atendida por programas sociales del Estado. La finalidad última de toda intervención, del Estado, entonces, en el ámbito tutelar, será restituir en el niño su derecho a vivir, crecer y desarrollarse en una familia, pero en una familia funcional, en una familia que resguarde sus derechos, en una familia que garantice su desarrollo integral. Entonces, aludimos a este decreto legislativo 1297, que hoy en día es la normativa que regula toda esta temática. En este decreto legislativo 1297 se establece explícitamente cuál es el objetivo del Estado. El objetivo del Estado es brindar protección integral a los niños, niñas y adolescentes, entonces, sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos. Interesante porque acá esta normativa, a diferencia de lo que es el tratamiento en el Código de Niños y Adolescentes, no solamente se refiere a una situación extrema, como que los niños ya se encuentran en desprotección familiar, y ojo, cuando hablamos de desprotección familiar, no aludimos solamente a la desprotección de los padres, sino estamos hablando de la desprotección de familia extensa también, de todos aquellos miembros que tienen por ley, pues un deber de cuidado y atención del niño, como por ejemplo los tíos, los abuelos, no son los hermanos, son todos aquellos que por ley, ante la ausencia de los padres, tienen un rol de cuidado y atención del niño. Pues
no solamente esta ley refiere a ese contexto de desprotección familiar, sino también refiere al riesgo, o sea, a situaciones de riesgo de que de continuar esta situación, el niño finalmente derive a una condición de desprotección familiar. Y bueno, aquí lo que estamos nosotros, pues, es esa protección integral priorizará siempre el derecho del niño de vivir, crecer y desarrollarse en el seno de su familia. Porque esto también tiene que ver con un tema de resguardo de la identidad del niño. El mantenerlo en su familia de origen ayuda a lo que es propiamente las relaciones familiares y la construcción de una identidad. Somos lo que somos, ¿por qué? Por dos aspectos, por un aspecto genético y también por una cuestión de haber crecido en un entorno familiar que nos ha transmitido ciertos hábitos, creencias, costumbres que nos van diferenciando unos de otros. Entonces, por ello es que hablar del derecho a la familia tiene una connotación, pues, en realidad bastante compleja, porque hay muchos derechos que tienen conexidad con el derecho a la familia. Aquí también, pues, entonces, entramos nosotros de dos tipos de obligaciones del Estado. Vamos a nosotros aludir a una obligación del Estado, ¿no? De primero destinar medidas o políticas a la protección de la familia. O sea, la familia sigue siendo la institución natural y fundamental para el desarrollo de sus miembros. Esto está dicho en la Constitución Política del Estado peruano y en normativa internacional de derechos humanos. O sea, la familia es el espacio donde el individuo logra una socialización primaria, donde éste aprende qué está permitido y qué no está permitido en una sociedad. En la familia, el individuo aprende a relacionarse con los demás de manera autocrática o de manera democrática, o sea, con violencia. Todo esto tiene que ver justamente con lo que es la dinámica familiar. En ese sentido, entonces, nosotros tenemos, ¿no?, que en principio el Estado tiene un deber de protección a la familia como tal. ¿Para qué? Para que ésta se haga cargo de la atención de los niños y adolescentes. Hay una presunción legal que la familia, pues, es la institución más idónea para hacerse cargo del desarrollo integral de sus miembros. En aras de esto, entonces, entendemos que esto está bien dado, esto es realmente, pues, se ha originado con este decreto legislativo de tratar de primero lograr que el Estado cumpla con este rol de prevenir la desprotección familiar. Ahora, ¿qué pasa si es que no tenemos políticas sociales efectivas? Si finalmente el Estado no logró cumplir con este rol de proteger a la familia, corresponderá que el Estado supla temporalmente a la familia como institución. ¿Cómo la suple? Haciéndose cargo de los niños. El Estado asume, lo que hemos venido diciendo, la tutela de estos. Pero esto justamente habrá que demostrarlo. Esto hay que demostrarlo en un proceso para poder afectar en alguna medida lo que es la patria potestad y lo que vendría a ser también los vínculos jurídicos con su familia extensa. Entonces, estamos nosotros aludiendo a que hay primero en realidad, dos intervenciones del Estado. Una de ellas, y que responde a las obligaciones que éste tiene para con la familia. La primera es clarísima, que tiene que ver entonces con brindar protección a la familia para que la familia se haga cargo del niño. Y esto tiene que ver con un dicho brasileño que dice, no hay niño abandonado sin familia abandonada. Pero hemos dicho que esto es cuando está en riesgo el niño, repito, de desprotección familiar. Pero nos vamos a encontrar en situaciones ya más extremas que ameritan que el Estado adopte otro tipo de medidas. Y estas tienen que ver, decíamos, con declarar al niño en desprotección, ya no en riesgo, sino en desprotección familiar. En aras de esto, entonces, vamos a ver nosotros que también hay una clasificación importante. Podemos encontrarnos con niños en desprotección familiar provisional
o niños con desprotección familiar permanente. Los niños en desprotección familiar provisional son niños, pues, que temporalmente pueden ser privados ¿de qué? De su medio familiar. ¿Cómo se hace esto? Se hace a través de medidas del Estado que pueden implicar que el retiro del niño de su familia para llevarlo a un albergue. Pero se entiende que este es provisional, se entiende que este es temporal. Ahora, ojo, no solamente un albergue, sino también puede llevarlos a acogimiento familiar. O sea, puede determinar una medida de protección, pero acá lo característico de lo que es de protección familiar provisional es que el niño sale de su familia. Sea para llevarlo a un albergue, sea para llevarlo a un acogimiento familiar, pero el niño sale de la familia. Y bueno, vamos a ver nosotros que esta medida origina ¿qué cosa? La suspensión de la patria potestad. Un vacío normativo importante aquí sobre el cual todavía no hay pues un pronunciamiento por parte del Congreso, más aún en una coyuntura como esta es complicado, pero es bien importante que este vacío normativo pueda ser subsanado, o que podría hacerlo con el interés superior del niño, efectivamente, al momento de aplicar el interés superior, es que cuando nosotros otorgamos, eso lo veremos también nuevamente más adelante, cuando nosotros otorgamos, por ejemplo, a un niño, aún en acogimiento familiar de manera provisional, y hemos afectado el ejercicio de la patria potestad en los padres, la pregunta es, ¿qué autoridad tienen estos padres acogedores con respecto al niño? ¿Son sus representantes legales? Es la pregunta aquí clave. Pues no, la ley no lo indica. No son pues sus representantes legales. Y al no ser sus representantes legales, aquí nos vamos a encontrar con graves problemas, porque nos hemos encontrado a veces con familias acogedoras que, pues, cuando hay niños se han encontrado enfermo, les han preguntado qué tipo de autoridad tiene con respecto al niño. Y estos han tenido que decir, estamos acogiéndolo. Pero ahí justamente válidamente el médico le va a preguntar, pero acogiéndolo, pero ¿usted es el padre? No. ¿Usted es el tutor? No. Entonces, por ello es importante entender que cuando se entrega a un niño acogimiento familiar, pues también el juez debiera pronunciarse, o la autoridad respectiva, ¿no? En este caso el juez, al momento de declarar la suspensión de la patria potestad, en que estos padres acogedores son los tutores. De esa manera, pues, se busca entonces, a partir de este supuesto de desprotección familiar provisional, brindarle protección y asistencia especial del Estado con estos cuidados alternativos a la familia. Pero también vamos a encontrar nosotros que la desprotección familiar, pues, refiere a lo que es una desprotección familiar permanente. O sea, acabamos de describir lo que es una desprotección familiar provisional que tiene como miras, pues, hacerse cargo del niño, como su mismo término lo dice, de manera provisional o temporal. Pero podemos encontrarnos con una desprotección familiar permanente, es decir, aquella que pues tiene lugar y que rompe todo vínculo jurídico con los padres y con la familia de origen. O sea, este niño pues deja de pertenecer a este entorno familiar y puede ser programada, ¿qué cosa? La adopción para él. Entonces, repito, para poder un poquito no confundirnos y tenerlo esto muy en claro, cuando hablamos del decreto legislativo 1297, estamos en realidad refiriéndonos a tres, en general, de manera genérica, a tres situaciones. La primera es encontrarse con un niño en situación de riesgo de desprotección familiar. El niño no es sacado de su entorno, sino es apoyado por el Estado con programas sociales. Pero cuando ya estamos en desprotección familiar, pensar en provisional o permanente. Provisional, pues podemos afectar el ejercicio de la patria potestad con una suspensión, y la permanente sí se declara la pérdida de la patria potestad. Entonces, estamos nosotros, ¿no?, frente a algunas características de la intervención tutelar del Estado, a la luz de lo que hemos dicho es el decreto legislativo 1297. La primera es,
diferenciar entre lo que es la situación de riesgo, lo hemos venido repitiendo, y lo que es la desprotección familiar. ¿Cómo es que se diferencian ambas? Se diferencian porque tienen que ver fundamentalmente con la gravedad de las circunstancias. Ustedes entenderán que una situación de riesgo debe denotar supuestos, que veremos más adelante, no tan graves al punto de que es posible intervenir con el niño en su propio entorno familiar. Entonces, lo que se busca en general es una intervención mínima del Estado, partiendo de lo que conversemos más adelante, en el sentido de que nosotros tenemos una presunción que la familia siempre será la institución natural fundamental para el desarrollo integral de sus miembros. Es una presunción y por lo tanto es posible de desvirtuarse, pero todo ello tiene que ser mediante un procedimiento de ley. También otra cuestión importante es que al momento de intervenir, nosotros con las familias debemos aumentar los factores protectores y disminuir los factores de riesgo. O sea, tenemos que justamente en un análisis de conocer cuál es el contexto, cuál es la realidad de este niño, tratar de identificar de repente qué miembros de la familia pueden apoyar a una dinámica familiar protectora y estos se constituyen en sí, ¿no? Su intervención como un factor protector y disminuir los factores de riesgo. O sea, esto va direccionado, quienes me escucharon en la semana pasada, también referíamos en esos términos. En general, la normativa de la especialidad está poniendo mucha atención en una valoración del riesgo. En este caso, es una valoración del riesgo del entorno familiar. O sea, cómo podemos valorar nosotros que el entorno cumple o no con su rol protector. La estrategia entonces será siempre la utilización de medidas de protección. ¿Para qué? Para prevenir la desprotección familiar. Se trata entonces de sí implementar un plan de tratamiento individual y este plan de tratamiento individual para el niño debe ser revisable. O sea, no debemos conformarnos con aplicar una medida de protección al niño, sino que tenemos nosotros que siempre tener la posibilidad de revisar cómo han variado las circunstancias familiares, porque los contextos familiares van variando. De repente, justamente, los padres van asumiendo otro tipo de rol con respecto al cuidado de los hijos, o de repente la situación se puede ir agravando. Entonces, por ello es importante siempre comprender que las medidas de protección tienen que ser revisables a la luz de los acontecimientos que se van derivando en la dinámica familiar. En base a eso también, las medidas de protección no pueden tener un carácter indefinido en el tiempo, sino que se busca que éstas tengan un plazo establecido, porque el plazo establecido de las medidas de protección, pues como les dije, nos permite, ¿qué cosa? Revisar las medidas de protección a la luz de los acontecimientos actuales en la dinámica familiar. Otra cuestión también importante es que se busca siempre que el niño mantenga un vínculo con su familia de origen, aun cuando esté en un albergue, en un centro de atención residencial. Por ejemplo, se tienen que establecer régimen de visitas para los padres, o tal vez también cuando hay un acogimiento familiar. Y pues cuando hay un acogimiento familiar es importante el régimen de visitas cuando este tiene un carácter provisional, porque lo que se busca, pues en este carácter provisional, que es, como dijimos, una forma de desprotección familiar, es que el niño no pierda el vínculo con su familia y que la familia también mantenga atención al cuidado del niño. Entonces también este decreto legislativo 1297 nos refiere a algunos principios de carácter tutelar. El primero tiene que ver con una diligencia excepcional. ¿Qué es esto de la diligencia excepcional? Tiene que ver con que por la gravedad de la situación que amerita una intervención del Estado, tiene que tener un carácter célere, pronto la intervención. Y tiene que darse con mucho cuidado, eficacia y responsabilidad por todos los derechos fundamentales que están detrás de esta situación de riesgo de desprotección familiar o de desprotección familiar. O sea, un niño en desprotección familiar pone en riesgo hasta su vida. Por eso es importante, pues, que la intervención del Estado tenga este carácter. De ahí se habla de la diligencia, una diligencia excepcional.
También se refieren entre los principios de este decreto legislativo 1297 la necesidad de que el personal que intervenga en estos casos sean profesionales técnicos, especializados, que puedan pues justamente ver el problema que aqueja a los niños y en su dinámica familiar desde distintas aristas o perspectivas, que la estrategia de intervención sea la más idónea. La necesidad también, este principio de necesidad, esto tiene que ver con que al momento de valorar qué medida de protección vamos a adoptar con respecto al niño, veamos cuál es la necesaria para el caso. De ahí la importancia de que siempre hagamos una valoración en cada caso en concreto. Tendemos nosotros a buscar homogeneizar, a tratar de categorizar de manera similar los casos, cuando cada caso es particular, y amerita, por lo tanto, una intervención diferente. Esto es importante y solamente lo lograremos con este personal especializado que se haga cargo de los casos. Acá también es una intervención excepcional, decíamos. Es excepcional porque en realidad está diseñada y determinada para lograr la restitución en el ejercicio de derechos de los niños. Si nosotros excepcionalmente retiramos a un niño de su entorno familiar, nuestra mira será retornarlo en lo posible. Pero para eso justamente tenemos que ver la excepcionalidad, o sea, son casos que denotan mucha gravedad, los que nos permiten retirar al niño de su entorno familiar. De ahí el carácter de excepcionalidad. Informalismo, porque tiene que ver con qué, con que no nos prioricemos aspectos formales, no muchos formalismos legales, a muchas exigencias, a veces en todos los planos, que obstruyen o obstaculizan las intervenciones. Entonces, es en la medida en que estamos frente a un rol de protección del Estado, tiene ese carácter célere, que no permite, pues, muchas formalidades legales. Por eso también eso está vinculado con el tema de la flexibilidad, que tiene que adecuarse, pues, como habíamos dicho, a la flexibilidad de las medidas de protecciones, a las circunstancias personales, familiares del niño, y que por ello es necesario que periódicamente se proceda a su revisión. Un tema interesantísimo tiene que ver con la tutela civil. ¿Cómo relacionamos este tema de desprotección familiar con la tutela como institución que está, pues, en familia, en el libro de familia? Acá lo que nosotros tenemos es, pues, que tenemos esta figura de la tutela, que es una figura que procede cuando los padres no pueden dar el ejercicio a la patria potestad. O sea, la tutela, entonces, es una institución supletoria de la patria potestad. En principio, tiene un carácter obligatorio. O sea, que cuando se nombra un tutor, este tiene la obligación de asumir el cargo. Por ello es que la ley establece que determinadas excusas, o sea, para no dar lugar al ejercicio de la tutela, el nombrado tutor tendrá que excusarse ante la autoridad. Es decir, por ejemplo, ¿en qué casos podría excusarse? Una persona que tiene muchos hijos, ya tiene bajo la patria potestad el cuidado de hijos que por lo tanto no puede asumir, pues, lo que implica la responsabilidad de hacerse cargo de un niño o adolescente bajo el cargo de tutor. O de repente una persona que tiene una enfermedad, o una persona que viaja continuamente por motivos de trabajo. Entonces son situaciones, ¿no?, o condiciones que no permiten que éste asuma el cargo de tutor con todo lo que ello implica. Porque un tutor tiene los mismos derechos y deberes de la patria potestad contenidos en el artículo 74 del Código de Niños y Adolescentes. ¿Cómo se nombra a un tutor? A un tutor se le puede nombrar por testamento o escritura pública, ¿no? Justamente en un testamento se puede ahí nombrar al tutor, una persona de repente quiero nombrar como tutor a mi hermano, lo quiero nombrar como tutor al padrino de mi hijo, o sea, se nombra tutores. Tutores que, como les dije, asumen entonces todos los derechos y deberes de la patria potestad.
Un tema interesante es que el cargo de tutor en principio es remunerado, lo que implica entonces que con la masa hereditaria habrá que pagar a este tutor por hacerse cargo del niño. Pero también hay otra figura que es la de la tutela dativa. ¿Qué pasaría si es que de repente, ¿no? Nos encontramos nosotros con esta situación en donde no hay testamento? No hay testamento, no hay ningún testamento que haya nombrado tutor. Y ninguno de la familia puede asumir el cargo de tutor del niño. Entonces, mediante un consejo de familia, ¿no? Se le pide al juez, señor juez, usted nombre un consejo de familia, cite a la familia, ¿no? Para que en una audiencia que tenga lugar, pues usted presidiendo este consejo, porque el juez sé que preside, y con la presencia de toda la familia del niño, se nombra a un tutor. Ese es el tutor dativo. Y obviamente aquí corresponde que se le pague también. Si no hay testamento, podrá de repente pagársele con los bienes, ¿no? Que fueron finalmente valorados en esta sucesión intestada, o de repente con el patrimonio de la familia. Pero hay figuras que resultan también bastante importantes tenerla en cuenta, que es la tutela legal. Antes, o sea, en otras palabras, si no hay testamento, antes de pensar en la tutela dativa, que es la que tiene lugar con la presencia del juez, tendríamos que pensar que los primeros obligados a asumir la tutela de este niño es la familia. Es decir, ¿quién? Hermanos mayores de edad, o de repente, pues, abuelos, tíos, son los primeros que por ley debieran asumir la tutela del niño de manera natural porque es la familia. En este caso, obviamente, no hay remuneración. En este caso, lo que se hace es justamente que éste asuma el cargo de tutor de pleno derecho del niño. Obviamente, si el niño tuviera patrimonio en base a una sucesión dada, ¿no? Pues ahí con este patrimonio es que se solventan las necesidades de este niño o adolescente. ¿Por qué nombrar la tutela? Porque, bueno, la tutela de expósitos ya fue derogada. Acá la menciono como justamente una referencia interesante que antes hacía alusión en el Código Civil, en el sentido que, ¿quiénes son los expósitos? Un término horroroso, expósito, ¿no? El expósito tiene que ver con el recién nacido que ha sido abandonado. Muchas veces tenemos nosotros casos, y eso lo habrán visto ustedes en medios de comunicación, de niños recién nacidos que son abandonados en las calles, en los parques, a la entrada de las iglesias. Hemos encontrado casos hasta de niños abandonados en tachos de basura, ¿no? Recién nacidos. Entonces son situaciones que refieren al expósito. ¿Quién se hace cargo de los expósitos? Pues obviamente el Estado. El Estado asume el cuidado del expósito. ¿Y por qué hacer alusión a la tutela civil? Porque yo lo que quisiera que quedara bien en claro en ustedes es que este rol supletorio del Estado de hacerse cargo de los niños parte primero por la valoración de distintas instituciones familiares. La primera es la patria potestad. Sabemos nosotros que los padres son los primeros obligados por ley a hacerse cargo del cuidado y atención del niño. Pero, digámoslo, hay ciertas circunstancias que vamos a entender que ameritan que intervenga el Estado. O sea, los padres no están cumpliendo con este deber. Cuando los padres no cumplen con este deber, ¿en quién tenemos que pensar? Pensamos entonces en la familia. Y ahí está la tutela legal, ¿ya? O de repente, ¿qué sucedería? O sea, mueren los padres, mueren ambos en un accidente. ¿Hay testamento? Tendríamos que preguntarnos, sí. Si hay testamento, ¿hay tutor nombrado por testamento? No. Tenemos que pensar ahí en quién, en la familia extensa. La familia extensa puede asumir, en principio es un deber, pero se puede excusar, como hemos dicho. ¿Puede asumir el cuidado de este niño? No, o no hay familia extensa. Entonces, ahí tendríamos que pensar en qué, en la tutela dativa, que es justamente por la intervención del juez. Tampoco hay posibilidades porque no hay recursos para nombrar a un tutor dativo. Entonces, hay una serie, digámoslo así, de filtros antes de llegar a lo que es la intervención del Estado, a punto de que el Estado se haga cargo del niño. Entonces, repito, hay filtros, patria potestad, hay tutela civil. Si no funcionan estas instituciones para el caso, ameritará entonces que se haga cargo el Estado, ¿no?
Eso es, repito, con respecto al tema de desprotección familiar, no en riesgo, sino ya en desprotección familiar. Miren este gráfico justamente dado por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, nos hace bastante entendible en lo que hemos venido explicando. En principio, lo que se busca es valorar las capacidades de la familia para lo que es el cuidado y crianza de los niños, como lo hemos dicho, ¿no? Y bueno, hay todo un sistema de alertas tempranas, de actuaciones inmediatas, de urgencia para estos casos que permitan resolverlos en un plazo de un día. Pero cuando nos encontramos nosotros en términos generales, como ven ustedes en el cuadro verde, estamos nosotros ante dos supuestos. Un primer supuesto es ¿cuál? El de la situación de riesgo, como lo hemos venido diciendo, y un segundo supuesto es el de desprotección familiar. Entonces, hay una evaluación del riesgo, que veremos más adelante de qué manera se hace. Hay una evaluación del riesgo que nos permite darnos cuenta si cuál es la salida adecuada al caso. Si nos encontramos nosotros frente a una afectación o amenaza que no reviste gravedad, ¿no? Entonces ahí nos encontramos frente a una situación de riesgo de desprotección familiar. Pero podemos encontrarnos también frente a una afectación o amenaza que reviste gravedad. Entonces son dos supuestos que dan lugar a dos tipos de intervenciones del Estado. Cuando la afectación o amenaza no reviste gravedad, hemos dicho, estamos frente a una situación de riesgo. Si no intervenimos ahora, o sea, nada nos lleva a concluir, más bien todo consta a qué? A que esta situación de dinámica familiar se agrave. Por eso tenemos que intervenir de manera pronta cuando no reviste gravedad. Estando en situación de riesgo, como lo hemos venido diciendo, el niño no tiene que ser retirado de su familia. La medida de protección es en su propio entorno familiar, porque es situación de riesgo. Distinto es que ya nos encontremos frente a una situación que reviste gravedad, que es el gráfico celeste. Cuando reviste gravedad, sí estaremos en casos de situaciones de desprotección familiar. Y ahí esta se subdivide, como hemos conversado, en provisional o permanente. Cuando hay una situación de desprotección, sí se amerita que el retiro del niño de su entorno familiar y que el Estado pueda determinar un acogimiento familiar o un acogimiento residencial, que es lo que hemos venido diciendo, que es llevar el niño a un CAR, a un centro de atención residencial, es decir, a un albergue, sea este público o privado. Espero en realidad que este gráfico, se los dejo un momento, pueda ser bastante ilustrativo y de resumen de lo que hemos venido exponiendo hasta el momento. Entonces, nosotros tenemos, cuando nos encontramos en frente a lo que es riesgo, a un sistema local de intervención. Y cuando nos encontramos ya en desprotección familiar, se da la intervención del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Riesgo está en verde aquí, desprotección familiar está en celeste. Cuando hablamos de riesgo, estamos entonces nosotros refiriéndonos a la necesidad de prevenir la separación del niño de su núcleo familiar. Entonces, la intervención se orienta a incrementar, como hemos dicho, los factores protectores, incrementar factores protectores y eliminar o disminuir factores de riesgo a través de acciones preventivas e intervención en su propia dinámica familiar. Por ejemplo, a ver, vamos a un ejemplo. Podemos encontrarnos nosotros en que en una dinámica familiar el niño ya está siendo maltratado. Pero es un maltrato que no denota una intervención con la ley 30.364. La ley 30.364 es una ley que ha establecido que la violencia familiar es un delito. ¿De acuerdo? Estamos entonces frente a un supuesto en el cual hay maltrato, pero este maltrato no constituye un hecho punible. Puede ser el maltrato sí reiterado, pero no grave, por ejemplo, de un padre que corrige con qué.
Un padre que corrige con jalones de cabello, un padre que corrige de repente con cachos, ¿no? O un padre que grita al niño en demasía. Entonces son situaciones en las cuales estamos nosotros frente a una afectación no grave del atentado a la integridad. ¿Qué es lo que sucede en este caso? En este caso lo que sucede es que los padres no cuentan con pautas de crianza adecuadas para disciplinar a sus hijos. Entonces, de repente lo que están haciendo es repitiendo la forma como los educaron. O sea, están dándose aquí un factor transgeneracional en el cual a mí me corrigieron de esta manera y yo también corrijo a mis hijos de la misma manera. Entonces, al tratarse de una situación de esta naturaleza, pues está claro que un factor de riesgo es el inadecuado manejo de la disciplina de los padres. Y un factor protector podría ser ¿cuál? Un factor protector podría ser que contamos con un miembro en la propia dinámica familiar que está presto a apoyar, a lograr hacer un seguimiento de que estas situaciones no continúen. De repente la presencia de un abuelo, abuela, que habiéndose dado cuenta que aquí hay un error en lo que es el deber de crianza de los padres, está presto a apoyar justamente a que revierta esta conducta y más bien afiance pautas de crianza positivas con respecto al niño. Esta es una intervención a nivel de riesgo, repito, porque no se han originado transgresiones a lo que es la integridad con carácter grave. Y lo que busca finalmente esta intervención, como lo dice el recuadro verde en la parte inferior, dice, a través de acciones preventivas e intervención en su ámbito sociofamiliar. Cuando hablamos ya de desprotección familiar, ya es otro matiz, es un matiz ya grave. Porque hemos dicho que la desprotección familiar nos autoriza a retirar a un niño de su familia. O sea, imagínense, o sea, retirar a un niño de la familia es una sanción para la familia, en principio para los padres, porque es una intervención del Estado. En aras de ello, entonces, ¿cuál será la finalidad de lo que es la desprotección familiar? Dice, brindar la protección necesaria y lograr luego la reintegración familiar del niño, porque lo hemos retirado. O sea, el retirar al niño de su familia no es la finalidad, cuidado. Eso es muy riesgoso si pensamos así. La finalidad no es retirarlo. La finalidad es reintegrarlo a una familia funcional. Esa es la finalidad. Porque si nuestra mira sería que la finalidad es retirarlo, ya nosotros, teniendo los niños en las instituciones del Estado, en los CARS o en acogimiento residencial, estaríamos diciendo, ya cumplimos. ¿Ok? Ya solucionamos el caso. Podemos dormir tranquilos. Pero no, cuidado, que en realidad tener a niños en instituciones no es para dormir tranquilos. Porque en las instituciones también se atentan contra derechos fundamentales. Y de manera muy grave. Entonces, por ello es importante que nosotros siempre estemos atentos al después que sea una intervención del Estado en la dinámica familiar o en la vida del niño al punto de retirarlo de su familia, pues estemos atentos al cuidado de este niño y su atención. Entonces, la finalidad en lo que es de protección familiar es incrementar factores de protección y eliminar, igual que la otra, eliminar o disminuir factores de riesgo a través de medidas de protección de cuidado alternativo y acciones en el ámbito sociofamiliar. Es decir, yo retiro al niño de su dinámica familiar, no le estoy dando un cuidado alternativo al niño, pero ojo, no queda solamente con él, como le había dicho, ahí la finalidad, sino hay que restituirlo. Pero ¿cómo restituimos al niño a su familia sin trabajar con la familia? O sea, tenemos que trabajar con la familia. O sea, es provisional por su nivel de gravedad, ¿no? Hemos tenido que, perdón, es un retiro de la familia por su nivel de gravedad, pero es provisional porque la mira es restituirlo a su familia de origen. Pero esto no siempre sucede así, no siempre hay ese final feliz, porque podemos encontrarnos en que la familia no responde a la intervención del Estado, y entendemos que tiene que haber intervención del Estado,
lo cual implica decisión política y recursos, ¿no? Y profesionales a cargo, porque eso está dado por la ley. Entonces, la idea sería trabajar con la familia para que la familia logre un cambio y se vuelva un entorno protector y podamos retornar al niño que lo tenemos en el acogimiento residencial, lo podamos retornar a su familia. Entonces, pero ¿qué pasa si no se logra cambio? ¿Qué pasa si esta familia no logra esa variación necesaria para nuevamente hacerse cargo del niño? Ahí procede declararlo entonces al niño en desprotección familiar de manera permanente o definitiva. Entonces, cuando hablamos de los niños como sujeto de derechos en el ámbito tutelar, estamos nosotros refiriéndonos a que, bueno, si los vemos como sujeto de derechos, está claro que un derecho que ellos tienen es el vivir, crecer y desarrollarse en su familia, ¿no? Entonces, mantener las relaciones con su familia a través, lo que yo decía, de un régimen de visitas, cuando estamos hablando de una desprotección familiar provisional, cuando justamente está en un acogimiento residencial o acogimiento familiar, es verlo como sujeto de derechos. El niño tiene derecho, sí, a mantener ese contacto con su familia de origen, pero siempre que esto sea en resguardo también del interés superior del niño. Contar con un defensor público, o sea, esto antes se ha visto como innecesario, pero ¿por qué un defensor público? ¿Qué tenemos que defender? Pues sí, hay que defender, ¿no? Que esta intervención del Estado no sea excesiva, que más bien esté justificada en aras del interés superior del niño. Se permite al niño opinar sobre las decisiones. Entonces es un tema importante, o sea, es una continuidad, darle el derecho a la opinión, que el niño esté informado. Qué importante es esto, y este es el carácter humano de toda esta intervención. O sea, un niño no puede ser sacado de su entorno familiar y llevado a una institución del Estado sin explicarle nada. No, el niño tiene que saber por qué se está adoptando esta decisión. Tiene que el niño estar informado, porque si no el niño va a quedar en él la idea de que él ha hecho algo mal. Él no debió haber contado nada. Él no debió haber denunciado, porque la consecuencia ha sido fatal. Lo sacaron de su familia y lo llevaron a un ambiente que no conoce, con personas que no conoce. Entonces, se puede dar una revictimación ahí si no se da de manera adecuada. Entonces, el tema del estar informado. El tema también interesante es saber que la ley faculta al niño adolescente a pedir una remoción de la medida de protección. Es decir, ¿qué pasaría si finalmente el niño es ubicado en una familia con la cual no logra establecer ningún vínculo? ¿Qué pasaría si más bien es una pesadilla para este niño vivir en ese entorno familiar? Entonces, la posibilidad de que el niño pueda pedir la remoción está contemplada por ley. Y también la posibilidad de formular quejas o peticiones ante la autoridad competente por parte de la familia, cuando la familia ve una excesiva intervención del Estado. Miren qué interesante este gráfico que nos ayuda a aproximarnos entre lo que es las diferencias de los supuestos de riesgo y de desprotección familiar. Vemos nosotros aquí que en lo que refiere a riesgo, como les dije, siempre serán circunstancias que no revistan mayor gravedad. Por ejemplo, violencia físico-psicológica en agravio de los niños cuando no constituya una situación grave, entiéndase, no sea una cuestión punible. De acuerdo a la tabla de valoración de riesgo, vamos a ver qué cosa es esto, la tabla de valoración de riesgo también. El tema de que haya habido deserción escolar, ausentismo esporádico o abandono escolar sin causas justificadas también es concebida como una situación de riesgo, en donde, repito, la situación de riesgo lo que busca es activar programas sociales a cargo de las demunas, a cargo primero a nivel local, una intervención local, y en caso que no haya demunas acreditadas para apoyar a la familia, se entiende que interviene la Unidad de Protección Especial, conocida como la UPE.
Acá también en situación de riesgo puede ser la incapacidad o imposibilidad de controlar situaciones conductuales de los niños, qué interesante, que puedan conllevarlo a una situación de desprotección familiar, peligro inminente de hacerse daño o hacerlo a terceras personas. O sea, el niño está denotando conductas que no las puede manejar la familia y que ya pueden ser conductas de corte antisocial o manifestaciones del niño o adolescente justamente de no adecuarse a los requerimientos del orden social. Entonces, ahí puede justamente también verse la necesidad de que se apoye a esta familia con programas sociales para que ayudarlos a que asuma la familia ahí su rol de contención o control social informal. Descuido o negligencia que ponen en riesgo leve el desarrollo integral de los niños, de acuerdo a la tabla de valoración de riesgo. Como les dije, la vamos a revisar. El trabajo infantil en situación de calle o aquel que suponga afectación de derechos sin revestir gravedad. Otras circunstancias que perjudiquen el desarrollo integral de los niños sin revestir gravedad. O sea, ven ustedes que lo común en todas estas definiciones o en todos estos supuestos es no reviste gravedad. Por eso es posible intervenir con el niño en su familia. Más bien ya nos vamos a las otras situaciones. Desprotección familiar sí amerita gravedad. El abandono de los niños porque falten las personas que asumen su cuidado en ejercicio de la patria potestad, tenencia o tutela, o porque éstas no quieran o no puedan ejercerla, ¿no? Podemos encontrarnos pues con situaciones en las cuales pues lamentablemente los padres pueden tener de repente, estamos hablando de una familia monoparental, solamente la presencia de la madre, y esta pues lamentablemente pues tiene un tema de discapacidad mental y no puede hacerse cargo del niño, no puede asumir el cuidado y atención de los niños. Entonces, en una situación de desprotección familiar, por ejemplo, la amenaza o afectación grave para la vida, salud, integridad física de los niños, violencia sexual, trata, consumo de sustancias adictivas. O sea, por ejemplo, cuando ya el niño ha sido de repente víctima de violencia sexual y nos encontramos con que nadie en el entorno familiar del niño puede ver por su cuidado y atención. Entonces, este niño está en una situación de desprotección familiar. Trabajo infantil en situación de calle o aquel que suponga una afectación de derechos que revista gravedad para la niña, niño adolescente de acuerdo a la tabla de valoración de riesgo. Es un trabajo de repente en horas no adecuadas. De repente encontramos niños en las calles, como que no vemos muchas veces esta situación, niños en las calles a horas poco apropiadas. Ahora con el tema obviamente del toque de queda no lo vemos, pero lo hemos visto antes. Niños justamente que se encuentran en esa situación. La inducción a la mendicidad, a la delincuencia, a la explotación sexual o cualquier otra forma de explotación de similar naturaleza o gravedad. Permítanme un segundito, por favor. Entonces, volviendo. ¿Ven ustedes cómo justamente en este gráfico de desprotección familiar tenemos la inducción a la mendicidad, a la delincuencia? ¿Cuántas veces hemos visto, a veces por noticiarios, cómo los niños son utilizados por los padres como delincuentes? ¿Cómo sirven de campanas o cómo se sirven de su tamaño para poder ingresar a determinados locales? O sea, utilizar a los hijos para actos de delincuencia es justamente un supuesto de desprotección familiar. O explotarlos sexualmente. ¿Cuántos padres inducen a sus hijas mayormente a lo que es prostitución? Entonces son situaciones graves, como ven ustedes, la naturaleza de estas es grave, que da lugar a una desprotección familiar. Otras circunstancias que perjudican gravemente el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes y cuyas consecuencias no pueden ser evitadas mientras permanezca en su entorno de convivencia, incluidas la persistencia de situaciones de riesgo que no han revertido
a pesar de la actuación. O sea, en otras palabras, claro, situaciones de riesgo que no han revertido, pues da lugar muchas veces a situaciones de desprotección familiar, porque se va agravando el contexto del niño en términos de desprotección. Tenemos entonces nosotros aquí algunas características para ir un poquito cerrando, ya determinando bien este tema, en lo que es riesgo de desprotección familiar. Entonces hemos visto que la finalidad en riesgo es prevenir la desprotección familiar. El niño es amenazado, afectado por circunstancias personales, familiares o sociales que perjudican su desarrollo integral sin revestir gravedad. Se cuenta con miembros de la familia, o sea, por eso les decía, es importante, en un riesgo de protección familiar normalmente se puede encontrar miembros de la familia que apoyen a la estrategia de protección. Y en ningún caso amerita la separación del niño. Este gráfico ya nos cierra por completo el entendimiento de esta estrategia para el riesgo de desprotección familiar. Es el Estado interviniendo sobre la familia para que sea la familia la que se haga cargo del niño. Entonces, el Estado aquí asume su rol de corresponsabilidad. Una serie de artículos de la Convención sobre los Derechos del Niño, lo que hacen es, pues, establecer esta corresponsabilidad del Estado en hacer que la familia sea un entorno funcional. Acá vemos una cuestión bastante interesante, ¿no es cierto? Vemos entonces este gráfico, ¿no? Este gráfico que es un resumen de qué es lo que se hace al momento que nos encontramos con un niño que presumiblemente está en situación de riesgo, ¿no? En primer lugar, tenemos una valoración preliminar, ¿no? Y en esta valoración preliminar podemos encontrarnos que está con una situación de riesgo que amerita una intervención inmediata. Por eso se habla de protección de urgencia. Y esta protección de urgencia tiene que ser dada en el término de un día. O sea, conocida esta situación, de repente pues nos encontramos nosotros con que un niño está continuamente, o sea, y eso lo puede pasar a cualquiera de nosotros, o sea, escuchar llantos continuos de un niño, ¿no? Que aparentemente pues no está siendo atendido en su dinámica familiar. O sea, y justamente, bueno, y esto lo conoce la autoridad. O sea, hay una desatención que tiene que ver de repente con un trato negligente, que no está revirtiendo gravedad, pero sí de la continuidad. La continuidad es lo que puede afectar en que esta derive en una situación de gravedad. Por ello es que hay una intervención urgente, pronta que hacer en esta dinámica familiar. Hay una etapa de evaluación. Esa etapa de evaluación implica pues diligencias, como vemos ahí, y actuaciones para determinar los factores de riesgo y protectores en esta dinámica familiar. Y esto va a derivar propiamente en un informe, ¿no? Se busca pues obviamente también luego hacer la declaración del riesgo, ¿no? Se declara el riesgo luego de esta investigación, esta evaluación preliminar, se hace una declaración de riesgo y se ordena, ¿qué cosa? El plan de tratamiento individual. El plan de tratamiento individual, pues, tiene que ver con lo que hemos venido repitiendo continuamente, la necesidad de disminuir factores de riesgo y aumentar factores protectores. Acá tenemos entonces, en esta una primera etapa de evaluación, como vemos, ahí en naranja, en medio naranja, llevamos entonces nosotros a lo que es el verde, que es la etapa de implementación del plan de trabajo individual y de seguimiento. Se elabora un plan de tratamiento individual o de trabajo individual, como está aquí dicho, ¿no? Con la participación de la familia y el propio niño. Luego se da una aprobación de este plan y se aplican pues las medidas de protección con su respectivo plazo. Ya vamos a ver más adelante cuáles son las medidas de protección en situación de riesgo, ¿no? Pero aquí justamente lo que quiero que quedemos en claro es dos etapas. Una etapa de evaluación. ¿Quién hace todo esto? En principio, la DEMUNA, ¿no? La Defensoría de Niños y Adolescentes de las municipalidades, o donde no hubieran estas DEMUNAs acreditadas, lo dije, la Unidad de Protección Especial. Hacen la evaluación, diseñan el plan de trabajo individual y en este plan de trabajo individual tiene que ver con la adopción de medidas de protección que veremos más adelante, ¿no? Y lo que se busca es como les decía, con este plan de trabajo individual es aumentar factores protectores. ¿Cuándo se da fin a este procedimiento?
Cuando finalmente se logren los objetivos de este plan de tratamiento individual, es decir, ¿cuáles son los objetivos? Haber fortalecido a la familia para que se haga cargo de manera idónea del niño y garantizar a este su desarrollo integral. Otra forma es justamente que se declare que no está pues en desprotección, que este niño no se encuentra en una situación de riesgo de desprotección, o podrá más bien derivarse en que está, no en riesgo, sino que está en desprotección familiar. Después de todo el procedimiento, no, o sea, nos equivocamos, la situación es grave, amerita más bien que se inicie todo lo que refiere a la intervención judicial para que se le declare en desprotección familiar. También puede concluir, obviamente, esta intervención en riesgo cuando el entonces adolescente adquiere la mayoría de edad. Porque toda esta estrategia del Estado está pensada fundamentalmente para niños y adolescentes, no está pensada para adultos. La opinión del niño es concebida de manera permanente, del niño adolescente es aquí una transversal, como ustedes ven, con el objetivo de que siempre este sea valorado como sujeto de derechos y que sea partícipe en las decisiones que se van adoptando con respecto a estos. Entonces, en esta etapa de evaluación, estamos hablando de diligencias, ¿no? Que tienen que ver con actuaciones y diligencias, entrevistas al niño y la familia, visitas domiciliarias, una evaluación social y psicológica, la evaluación es también de médicos legales, ver los antecedentes penales o policiales de la familia y otras que sean necesarias. Ahí se verá, pues, como les dije, se podrá dar que se declare en riesgo o en desprotección familiar después de esta evaluación. Porque de repente preliminarmente creímos que estaba en situación de riesgo, no, está en desprotección familiar. Si está justamente en situación de riesgo, corresponderá aquí, en este gráfico, ver la aplicación del plan de trabajo individual, ¿no? En donde ustedes ven justamente lo fundamental es identificar los problemas, los factores de riesgo, los factores protectores, adoptar las medidas de protección, y en el seguimiento, miren qué interesante el tema del seguimiento al plan de trabajo individual. Se dice, se registra y verifica el avance de las medidas de protección. Claro, por eso yo les decía, las medidas de protección no pueden ser estáticas, tenemos que continuamente evaluarlas. ¿Qué impacto están teniendo en la familia? No están teniendo ningún impacto. De repente la medida de protección que adoptamos no es suficiente. O esta familia pues tiene otros componentes en su dinámica que agravan las condiciones de riesgo de este niño. Y se orienta entonces, orientar las acciones a alcanzar los resultados, o sea, es dinámica, puede ser cambiante según las evaluaciones que se vayan dando, y se dispone o recomienda soluciones y correctivos. Y lo que se busca también es orientar, informar al padre, madre, tutor o al integrante de la familia de origen sobre avances y logros en la medida. Estos están continuamente informados de qué es lo que se está dando de resultados en la intervención en situación de riesgo. Entonces, hay aquí, esto está establecido en la ley, en realidad está de manera interesante planteado. La pregunta que tendríamos que hacernos es, ¿y se está dando en la práctica? Pues sabemos nosotros que está dada la ley, está planteada la estrategia, pero obviamente es necesario una mayor voluntad política y mayores recursos para que esto sea realmente implementado. Hemos visto que hay avances, hay justamente la creación de unidades de protección especial cada vez más en más distritos, pero está pendiente justamente que podamos afianzar esta estrategia de manera mucho más clara, ¿no? Visible, para apoyar a las familias. Ahora, ¿cuáles son las características en desprotección familiar provisional? Habíamos dicho brindar protección fuera del ámbito familiar al niño con carácter temporal. Tiene su origen en una situación de hecho a causa del incumplimiento o inadecuado desempeño de los responsables de cuidado del niño, que termina afectando, ¿qué cosa? Su desarrollo integral. La estrategia es brindar un apoyo especializado a la familia para la remoción de las circunstancias que lo originaron. O sea, en otras palabras, ya no estamos en situación de riesgo, ya estamos frente a un supuesto que es grave. Pero hay la oportunidad todavía, en base a la evaluación realizada, de trabajar con la familia para que ésta revierta justamente los factores de riesgo y el niño retorne a la misma. El gráfico podría ser este, ¿no? El Estado se hace cargo del niño, pero también se hace cargo de intervenir en la familia con la mira de que el niño
retorne a su familia. Acá lo que vemos nosotros es que hay dos momentos, y dos momentos muy claramente determinados. Un momento más de corte administrativo y un momento más de corte judicial. En el momento de corte administrativo tiene que ver fundamentalmente con la etapa de evaluación de la situación sociofamiliar de los niños, ¿no? Acá hay una investigación bastante exhaustiva, porque esta investigación nos tiene que ayudar a tomar medidas con el niño a punto de retirarlo de su familia. Actuaciones, diligencias para evaluar los factores de riesgo y protectores, se busca el acceso a un expediente, se buscan recoger los alegatos, la opinión del niño, para finalmente declarar, y se declara en esta provisional, se dice declaración de desprotección familiar provisional. O sea, el Estado se hace cargo del niño a través de los acogimientos residenciales en los albergues del Estado o en acogimiento familiar. Un error de esta ley, ¿cuál es? Es el hecho de que esta medida dé origen a una suspensión de la patria potestad. Nunca una instancia administrativa puede afectar la patria potestad. La patria potestad solamente se puede afectar vía judicial. Pero sin embargo la ley dice textualmente que al momento que interviene esa instancia administrativa para evaluar la situación sociofamiliar del niño y poder retirar a éste de su familia, suspende patria potestad. Nos consideramos más bien que lo que hubiera sido lo idóneo es en el momento de la intervención judicial, porque esta declaración familiar provisional tiene un segundo momento que es cuando interviene el juez. El juez, conocida pues la intervención de la instancia administrativa, que es la Unidad de Protección Especial, realizará una audiencia para la vista de la causa, a fin de recoger pues de la familia de origen sus alegaciones o justificaciones con respecto a lo que ha sido detectado en la evaluación. De esta manera, pues, el juzgado podrá aprobar, ¿qué cosa? La desprotección, lo que ha sido la declaración de desprotección familiar provisional. Al juzgado le corresponde aprobarla o más bien desecharla y adoptar una medida y ratificar la medida de protección originalmente dada o podrá variarla. De repente, originalmente lo que hizo la instancia administrativa fue determinar que vaya a un centro de atención residencial. El juez podrá de repente variarla a un acogimiento familiar si hubiera sido identificada una familia que se haga cargo del niño. Y bueno, esta parte judicial no suspende pues la parte administrativa. Entonces, en lo que es de protección familiar provisional, en la medida que estamos aludiendo a retirar al niño de la familia, en la medida que estamos refiriendo a una suspensión de la patria potestad, no puede dejar de intervenir una instancia judicial. En lo que da riesgo, solamente una instancia administrativa. Aquí ya va interviniendo por el nivel de gravedad mayor y por la afectación de la patria potestad, una instancia judicial. Entonces, hay una etapa de evaluación, ¿no es cierto?, en donde se determinan los factores de riesgo, de protección, en donde se declara la desprotección familiar provisional, y hay un pronunciamiento judicial, ¿no?, en donde finalmente se da también el tema de la participación de la familia para que haga sus descargos y pueda el juez ratificar lo que fue determinado por la instancia administrativa. La mira de todo esto, como vemos nosotros ahí graficado también en verde y después de un señalamiento en rojo con una flecha, es el retorno del niño a su familia. Por eso es de protección familiar provisional. Lo que se busca entonces es aquí la elaboración de un plan de trabajo individual, las medidas de protección, la evaluación de adecuación, pues, la evaluación y adecuación de la actuación psicosocial a las circunstancias sociofamiliares y necesidades del niño, ¿no? La necesidad de revisar continuamente esta medida de protección y justamente esta implementación de este plan de trabajo individual y su respectivo seguimiento puede dar lugar a una conclusión. ¿Cuál? El cese de las medidas de protección. Ya hemos visto que entonces que la familia revirtió en lo que fue su carácter de desprotección, la familia ya más bien tiene un carácter protector, por lo cual debe cesar la medida de protección. El retorno entonces del niño a su familia de origen
O de repente puede concluir con la necesidad de promover la declaración judicial de desprotección. Inicialmente hubo una intervención de protección familiar provisional, pero ahora más bien concluye el juez que es necesario declararla como definitivo permanente. O puede concluir también porque este adolescente adquirió la mayoría de edad. Hemos hablado de situaciones de urgencia, sí, hay situaciones de urgencia en las cuales tiene que darse de manera inmediata, sin mucha investigación, la declaración de desprotección familiar provisional y por lo cual también se dicta con carácter de urgente medidas de protección. Una tutela del Estado comprende ¿qué cosa? Comprende garantizar el alojamiento, la alimentación y educación del niño o adolescente mientras que esté al cuidado del centro de atención residencial, garantizar entonces el ejercicio y disfrute de derechos en estos niños y que cuenten con una representación legal, ¿no? En un centro de atención residencial o en un albergue o CAR, ¿no? O sea, tenemos nosotros que normalmente quien asume la tutela del niño es el director del albergue, ¿no? Lo que yo decía como una crítica anterior, que ustedes la recordarán, es que lo que no está muy claro es cuando hay acogimiento familiar. Cuando hay acogimiento familiar, pues se entiende que el tutor es el juez, ¿de acuerdo? Pero esto no ayuda a la inmediatez de una intervención, cuando se requiere actuar como representante legal en el cuidado de un niño. Y lo que es la permanente, ya para ir cerrando justamente con este esquema. En primer lugar, sabemos nosotros que en lo que es de protección familiar permanente ocasiona la pérdida de la patria potestad, claro. O sea, lo que se busca es lograr que el niño ya no tenga ningún vínculo con su familia de origen para promover la adopción de este. Mediante una resolución judicial, aquí no hay la intervención de ninguna instancia administrativa, aquí el único que interviene es el juez de familia, dictando pues la desprotección familiar de este niño. Y promueve, por lo tanto, y es un tema bastante interesante, al momento de declarar la desprotección familiar permanente, sea posible evaluar el otorgar al niño en adopción. Este es el esquema de permanente, ¿no? El Estado se hace cargo del niño, haciendo cargo del niño, el Estado tiene que buscar una familia adoptiva con mira de ¿qué? De que el niño sea insertado en una familia adoptiva. Y el niño pierde entonces todo vínculo con su familia de origen. Nosotros tenemos la adopción plena. O sea, la adopción plena es que un niño, justamente dado una adopción, no mantiene ningún vínculo jurídico con su familia de origen. ¿Podrá determinarse que un régimen de visitas para la familia de origen en la medida que el niño ha sido dado en adopción? No, no tiene ningún derecho finalmente esta familia para finalmente, bueno, tener un vínculo, aunque podría evaluarse en aras del interés superior, no quiero ser tan tajante, podría evaluarse en aras del interés superior la posibilidad de que sí se establezca un régimen de visitas para la familia de origen. Pero de repente no es conveniente, porque si hemos nosotros afectado el vínculo del niño con esta familia de origen, es porque esta familia de origen no fue un ámbito protector para el niño. Este es el gráfico, entonces, ¿no? De lo que es de protección familiar permanente, ¿no? Vemos nosotros ahí, pues, una intervención judicial, ¿no? A través del juzgado de familia, la intervención del Ministerio Público, ¿no? Eso es importante. Esto, obviamente, la intervención del juzgado tiene lugar a partir de una solicitud que puede ser dada por la misma unidad de protección especial. El juzgado logra la exposición de las partes, de los padres, ¿no? De los interesados con respecto a que el niño no sea declarado de protección familiar permanente. Hay una audiencia de alegatos, hay una audiencia especial para escuchar al niño. ¿Por qué? Porque hay un tema que es interesante que lo que nos quede bien claro. Al momento de resolver, ¿no? Al momento de resolver, eh, podemos nosotros darnos cuenta que acá en este gráfico que ven ustedes es eh, pues, en celeste la resolución, ¿no? Esta figura que es en celeste resolución, dice que puede haber lugar a que no haya desprotección familiar, dice no hay DF, y por lo tanto, si no hay DF, el niño, o desprotección familiar, el niño retorna entonces a su familia de origen,
Y al retornar a su familia de origen debe valorársele más bien que hay una situación de riesgo de desprotección familiar. O de repente el juez lo que determina es que sí hay desprotección familiar. Si hay desprotección familiar, hemos dicho, hay pérdida de la patria potestad. Y si hay pérdida de la patria potestad, y ha devenido esta resolución en consentida, es decir, no ha sido apelada, en esa resolución el juez que declara consentida la desprotección familiar puede otorgar al niño en adopción a la familia que lo acogió. Miren qué interesante, esto estaba nunca pensado. Es más, habían ciertas restricciones de ley anteriormente que no permitían que una familia que había acogido al niño pudiera lograr la adopción de este. Hoy en día es permeable la ley para aquel que ha venido brindando protección al niño en acogimiento familiar pueda obtener, luego que ha sido consentida de la desprotección familiar, que le otorguen al niño en adopción. Bueno, y acá hemos hablado de todo menos de cuáles son las medidas de protección. Y hay medidas de protección que tienen que ver con medidas de protección cuando el niño se encuentra en situación de riesgo o medidas de protección cuando el niño está en desprotección familiar. Las medidas de protección cuando el niño está en situación de riesgo, recordemos, en base a todo lo que hemos conversado en la clase, que es en el supuesto que corresponde la intervención de una instancia administrativa, porque el niño está en riesgo de desprotección, por lo tanto no es necesario sacarlo de su familia. Estas son las medidas de protección. Apoyo a la familia para fortalecer competencias de cuidado y crianza, acceso a servicios de educación y salud para los niños, acceso a servicios de atención especializada, apoyo psicológico a favor del niño, acceso a servicios para prevenir y abordar situaciones de violencia, acceso a servicios de cuidado, acceso a servicios de formación técnico-productivo para el adolescente y su familia, inclusión a programas sociales y otras que sean concebidas como necesarias. O sea, repito, medidas de protección para fortalecer a la familia para que se haga cargo del niño. Situación de riesgo. Pero ¿cuáles son las medidas de protección para desprotección familiar? Cuando estamos, y eso lo dice, bueno, justamente aquí está claro, el decreto legislativo 1297, al momento de distinguir, como lo hemos hecho también nosotros en la exposición, entre lo que es una desprotección familiar provisional y lo que es una desprotección familiar permanente. En una desprotección familiar provisional, estamos viendo nosotros el acogimiento familiar en todas sus vertientes. Acogimiento familiar en familia extensa, acogimiento familiar con tercero, que no es familia, y acogimiento familiar profesionalizado. Es decir, se denota en este caso que el niño necesita el apoyo de un psicólogo. Entonces se ve la necesidad en casos de poner al niño al cuidado de un psicólogo. Eso se llama de acogimiento familiar profesionalizado. Y también tenemos el acogimiento residencial. Acogimiento residencial, entendamos el albergue, el centro de atención residencial, sea público o privado. La ley también refiere a medidas de protección en caso de protección familiar ya permanente. Repite las mismas de acogimiento familiar y alude al acogimiento residencial, lo cual en realidad nosotros esperaríamos que sea lo último, es decir, que tener a un niño en un albergue, no de manera provisional, sino con un carácter permanente. Y obviamente acá se pone la adopción. Otra cuestión que podemos acá nosotros cuestionar es qué tanto la adopción es una medida de protección. La adopción en realidad es un tipo de parentesco según el Código Civil. Las medidas de protección tienen la característica de realidad de ser, según lo que dice la ley, revisadas continuamente. Es decir, tenemos que ver en cada momento cómo variamos las condiciones del niño para brindarle un entorno familiar. Pero la adopción en sí, bueno, se pone como medida de protección porque se entiende que el carácter de la adopción es que la dicte una instancia administrativa, que es la Secretaría Nacional de Adopciones. Pero hemos visto nosotros que esta ley nos plantea una excepción en este gráfico. Aquí judicialmente se ha declarado la adopción. Después que se declaró la desprotección familiar permanente, el niño puede ser dado en adopción a la familia que lo acogió todo el tiempo. Claro, aquí entendemos entonces si este acogimiento familiar puede dar lugar, como lo hemos dicho, a una adopción.
El acogimiento familiar, pues, está dado, o sea, su sustento normativo en el artículo 9 y 20 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Se entiende que en realidad se busca que una familia se haga cargo de darle, pues, este entorno protector al niño. Es una alternativa a llevar a un niño a un albergue. Una alternativa, porque lo que buscamos es que el niño tenga una vivencia de una familia funcional. ¿Cuáles son las exigencias? En principio tenemos que para el acogimiento familiar se necesita de 3 actores, del niño, de la familia natural y de los acogedores. Habíamos dicho nosotros que la familia natural puede visitar al niño cuando esté en acogimiento familiar, sí, lo puede hacer siempre que esto, repito, esté dado dentro de una estrategia de protección familiar provisional y que sea esto en beneficio del interés superior del niño. Se entiende también que tiene que haber un seguimiento de un personal administrativo a esta medida. De esa manera, si hay un seguimiento, si hay informes periódicos, al momento que el juez declare a este niño en desprotección familiar permanente, teniendo a la mano lo que ha sido la valoración de cumplimiento de sus funciones de esta familia acogedora, pues podrá evaluar si es que es favorable para el niño que se proceda a la adopción. Obviamente esta familia acogedora tendrá que manifestar explícitamente en proceso su interés de adoptar al niño, porque podríamos encontrarnos también con esto, ¿no? De que sencillamente tengamos familias que acojan al niño después de una desprotección familiar permanente, pero que no tengan la intención de adoptarlo. Un tema también interesantísimo es este, ¿no? Es un tema que nos da mucha esperanza, que dice, está aquí planteado, que ningún niño menor de 3 años debe ir a un acogimiento residencial. Ningún niño menor de 3 años debiera ir a un acogimiento residencial o a un albergue. Todo niño menor de 3 años tiene que siempre ir a acogimiento familiar. Y el plazo máximo determinado por ley para que vaya un niño a acogimiento familiar cuando éste es menor de 3 años es de 18 meses, que puede ser prorrogable, dice la ley, por 6 meses más en áreas del interés superior. Transcurrido el plazo, aquí justamente, transcurrido este plazo de protección, ¿no? En niños menores de 3 años, acá tendrá que evaluarse que si este niño retorna a su familia de origen. O si al término de este plazo, que puede ser máximo de 24 meses, el niño es declarado en desprotección familiar y procede también entonces otorgarle a esta familia acogedora el niño en adopción. Pero una cuestión entonces que queda claro según lo dicho por la ley, repito, es que los menores de 3 años no debieran ir a albergues, sino siempre acogimiento familiar. Este tema del acogimiento familiar permanente, que lo hemos visto aquí justamente, como ustedes recordarán, en la parte inferior, medidas de protección cuando frente a una desprotección familiar, pues la ley también se pone en el supuesto de aquella familia que sencillamente lo acoge pero no lo quiere adoptar. Entonces, la familia que lo acoge y no lo quiere adoptar tiene una finalidad en su intervención, cubrir las necesidades de los niños hasta que éste alcance su independencia y autonomía. O sea, se hace cargo de los niños, ¿no? También el acogimiento familiar es interesante verlo, es pagado. O sea, sí se da dinero a las familias que acogen al niño, para que éstas puedan sustentar, pues, lo que son las necesidades básicas de los mismos. Se busca también en lo posible ver si es que en este acogimiento correspondería que el niño mantenga relaciones con su familia de origen, es decir, de repente también con sus hermanos, ¿no? Y también buscar, o lo posible, que este acogimiento familiar tenga que ver no solamente con el niño, sino también incluya el acogimiento a sus hermanos, o sea, generar un mínimo de dinámica familiar del niño con su familia de origen es importante. Se prioriza a la familia que lo acogió provisionalmente y es importante también tener algo que no queda del todo claro. Es importante informar a las familias que acogen
que no tienen derechos sobre el niño. O sea, cuando estamos frente a un acogimiento familiar, en realidad no estamos dándole derechos sobre el niño. A veces las familias acogedoras ya se generan de manera muy pronta la expectativa que van a poder lograr la adopción. Esto se va evaluando, pero no es que tengan el derecho a adoptar el niño que están acogiendo. Eso es importante para no generar expectativas y también es importante para que no genere pues un entorno que también al niño también, o sea, le genera también expectativas, al niño le dicen, acá está tu mamá, acá está tu papá, eso no, en realidad es importante que el niño reconozca de manera temprana que justamente quien lo está acogiendo no necesariamente son sus padres. Y lo que es el acogimiento residencial permanente es excepcional, ¿no es cierto? O sea, el residencial es un albergue, tiene que respetarse, pues, las relaciones del niño con sus familiares, lo habíamos dicho a través de un régimen de visitas en áreas del interés superior, y concluye al alcanzar la mayoría de edad. Cuando se alcanza la mayoría de edad, el Estado no tiene ninguna obligación de seguir viendo por el acogimiento familiar o residencial del adolescente. Entonces ya joven, ¿no? De mayor de 18 años. Por ello es que la ley también determina la necesidad de preparar para la vida independiente y autónoma. Dice, la o el adolescente con acogimiento familiar o residencial deben recibir formación en la gestión de proyectos de emprendimiento económico y social y en competencias laborales, así como apoyo psicológico para su desarrollo en la vida independiente 2 años antes de alcanzar la mayoría de edad. La familia acogedora o centros de acogida cuentan con el apoyo de los servicios que se implementen para dicho fin. Muy bien, terminé mi exposición. Les agradezco justamente su atención y bueno, desearles el mayor de los éxitos en todos los cursos que ustedes vayan teniendo justamente con CEFOCAP y bueno, comunicados, sí, con todo gusto, en un correo electrónico que les puedo alcanzar a través de FOCAP a quienes tuvieran alguna inquietud. Gracias. Gracias, doctora.